Bueno, en la serie bíblica que hemos empezado ya hace algunas semanas atrás, denominada La Gran Familia de Dios, hemos entrado también a una sección, hace algunas semanas atrás también, que está enfocada al ministerio pastoral. El apóstol Pablo escribió 1 Timoteo a su hijo en la fe, quien era Timoteo, y era pastor, un pastor muy joven, entre 30 a 35 años, de la iglesia local en Éfeso. Y Pablo le escribió esta carta, según los versículos 14 y 15 de 1 Timoteo 3, para que Timoteo sepa cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia de Dios. No nos pertenece a nosotros, no le pertenecía a Timoteo, es de Dios. Por tanto, Timoteo debía moverse en la casa de Dios como Dios manda. Y bueno, en ese contexto de cómo Timoteo debía saber moverse en la casa de Dios, está también el reconocimiento y el establecimiento de pastores y diáconos. No es la excepción ese mandamiento. Timoteo debía abrazar estos requisitos de 1 Timoteo 3 como uno de las maneras de moverse en la casa de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dejó bien detallado cómo tiene que ser el carácter moral de aquellos que aspiran a tales ministerios. Cómo debe ser el pastor y el diácono como cabeza de hogar. Cómo debe ser el pastor y el diácono en cuestión a su conocimiento en la Sagrada Escritura, su aplicación de ese conocimiento a su vida privada y también la humildad de ser enseñados por otros, como enseñaba nuestro hermano Andrés el pasado domingo. En esta mañana, hermanos, vamos a culminar la sección de los requisitos pastorales y de la misma manera estaremos pasando a detallar los requisitos para los aspirantes al ministerio diaconal. El título del sermón de esta mañana es De los pastores a los diáconos. De los pastores a los diáconos. Y vamos a estar desglosando el pasaje de 1 Timoteo capítulo 3, versículos 6 al 13. Y vamos a desglosarlos en 5 encabezados. Número 1, la madurez del que anhela el pastorado. Número 2, el buen testimonio con los de afuera. Número 3, conceptos generales del ministerio diaconal. Número 4, requisitos del carácter de los diáconos. Y por último, número 5, la recompensa para los diáconos. Voy a pedirles por favor que busquen en sus Biblias 1 Timoteo capítulo 3 y vamos a hacer lectura de los versículos 6 y 7. Primera Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7. La palabra del Señor dice así: No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y así entramos de lleno a nuestro primer encabezado, la madurez del que anhela el pastorado. El apóstol Pablo, quien es el escritor de esta carta a Timoteo, está hablando de los requisitos necesarios para los que anhelan el pastorado. Recuerden lo que dice en el versículo 2, ¿no? O versículos 1 y 2. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Es necesario que el obispo sea, y empieza a detallar los requisitos. Hermanos, estábamos hablando que esa palabra necesario implica que nosotros no podemos rechazar ni desechar ninguno de los atributos que se presentan en lo que debe ser el carácter de uno que anhela el pastorado. No podemos desechar ninguno. Es necesario. Les comentaba, ¿verdad?, esa ilustración
real, ¿no? De cuando mi esposo y yo decidimos comprar la lavadora y por hacerme el ingenioso, la lavadora finalmente terminó saltando de aquí para allá y no cumpliendo la función que la lavadora debería cumplir. El manual específicamente decía que yo no tenía que hacer lo que hice por no leer el manual, ¿verdad? Hermanos, nosotros tenemos que ver estos requisitos como algo necesario que si no los aplicamos, vamos a ver a la iglesia saltando de aquí para allá y quedando patas arriba, todo por ser ingeniosos y con buenas intenciones. Así que hermanos, no olvidemos lo que Pablo dijo al principio de estos requisitos. Son necesarios. Ahora llegamos a este versículo 6 y continúa con un requisito muy importante para los que anhelan el pastorado. Y dice que no sea un neófito. Neófito, esta no es una palabra muy común en nuestro vocabulario cotidiano, pero la palabra neófito literalmente significa una planta recién plantada. Da la idea de una semilla que ha sido sembrada y que de repente ha brotado recién, ha retoñado y esa plantita ha salido a la superficie de la tierra en donde fue plantada. Esa es la idea. Pablo está usando este término neófito para decir que un pastor no debe ser un creyente nuevo. No tiene que ser un creyente recién convertido al cristianismo. Hermanos, aquí tengo que rescatar algo muy importante. Un creyente nuevo, y todos nosotros hemos pasado por esa etapa, es un cristiano hambriento de la palabra. Y es una pena decir que hemos pasado por esa etapa cuando en realidad eso nunca debería quitarse. El hambre, el deseo, la sed por la palabra de Dios nunca tiene que cesar en el cristiano. Muchas veces cuando hablamos, utilizando el término de Juan en el Apocalipsis, ¿verdad? Del primer amor, lo utilizamos como si fuera natural perder el primer amor. Cuando el apóstol Juan, en tono de exhortación y guiado por el Espíritu de Cristo, le dice a la iglesia de Éfeso que porque habían perdido el primer amor, estaban pecando. Y tenían que arrepentirse de ese pecado y volver al primer amor de donde habían caído. Así que hermanos, algo muy importante que rescatar acá es que perder el primer amor no es algo natural en la vida del cristiano. Y es algo por lo cual debemos arrepentirnos y volver ahí, a ese tiempo en donde teníamos tanta hambre de leer la palabra de Dios, tanta hambre de congregar en la iglesia, tanta hambre de poder servir al Señor de alguna manera. Así que, estimados hermanos, el tiempo no determina, y esto ya me voy adelantando un poquito, el tiempo no determina que uno haya salido de esta etapa de neófito. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros pudimos haber tal vez empezado así, hambrientos, pero haber tenido un bajón espiritual. Un creyente nuevo, hermanos, tiene hambre de la palabra, deseoso de conocer a su Señor, de servir a su Señor, y eso es grandioso y no debemos perderlo. Y si lo hemos perdido, debemos recuperarlo, como dice el apóstol Juan, guiado por el Espíritu del Señor, volver a nuestro primer amor. Pero hermanos, algo que tenemos que ver acá es que aunque un creyente nuevo está con esa hambre, con ese deseo de conocer al Señor y de servir al Señor, para ser pastor, un cristiano necesita haber sido forjado por el Señor. Y ahí sí nosotros tenemos que tener en cuenta de que se necesita un tiempo razonable. Este cristiano tiene que haber sido forjado por la providencia de Dios, que son las situaciones, circunstancias que no se salen del control de Dios, sino que Él las permite en nuestra vida para forjar nuestra fe. Pruebas, como dice también el autor Santiago, que fortalecen nuestra fe, hacen crecer nuestra fe. Y todo eso se da en un lapso de tiempo determinado en la vida de cada cristiano. Algo que un cristiano recién convertido todavía no tiene. ¿Se dan cuenta?
Este cristiano necesita ser forjado por el Espíritu del Señor, quien va martillando duramente en nuestros corazones 1000 y 1000 veces para forjar el carácter del cristiano y llevarlo a la madurez. El Espíritu Santo nos está santificando de manera progresiva hasta la venida de Cristo, ¿verdad? Y un cristiano recién convertido todavía le falta tal vez comenzar a ser santificado por el Espíritu Santo. Empezar a darse cuenta de muchas debilidades, muchos pecados de los cuales tiene que alejarse y tiene que renunciar. Pablo, al hablar de un no neófito, está hablando de un cristiano maduro. Un cristiano maduro, una plantita que no ha retoñado recién, sino que ya tiene, por el poder del Señor, ya tiene, utilizando, ¿no?, la idea de la planta, ya tiene un tallo grueso, raíces bien profundas, y ya empieza a dar fruto. Ya empieza a dar fruto. Hermanos, un cristiano maduro es alguien que conoce de la fe, pero no solamente en teoría. Porque seamos sinceros, cuando uno recién se convierte al Señor y empieza a leer la Biblia, puede leer la Biblia en un año 2, 3, 4 veces, ¿no? Se la devora y puede conocer mucho de la palabra de Dios en teoría, pero hermanos, un cristiano maduro no solamente conoce la palabra en teoría, sino que ha recorrido el camino sinuoso de la fe lo suficiente como para ser probado por el Señor y lo suficiente como para demostrar que tiene firmeza en aquello que conoce en teoría. Entonces es muy importante saber que no es solamente conocimiento teórico, ¿verdad? Que un cristiano nuevo puede tener mucho conocimiento teórico, pero se está aquí hablando también de una prueba en la vida que ha forjado a este cristiano. Hay un pastor norteamericano llamado Thabiti que dice lo siguiente: el anciano potencial, está hablando de uno que anhela el pastorado, el anciano potencial no debe ser un recién convertido a la fe. Un recién convertido tiene mucho que aprender, mucho que aplicar y mucho que dominar en su propia vida antes de que pueda comenzar a discipular y pastorear a otros. Él tiene que trabajar mucho, o tiene que permitir también que el Espíritu Santo trabaje en él antes de empezar a querer trabajar en la vida de otros. No hay una edad, hermanos, ni tampoco hay un tiempo específico para dejar de ser neófito, como mencionaba hace un momento. No hay un tiempo en el que podemos decir, aquí es en donde se deja de ser neófito y se empieza a ser cristiano maduro. Pero tenemos, hermanos, algunos principios bíblicos, ejemplos de personajes en las Sagradas Escrituras que nos pueden dar algunas pautas de que sí se debe dar un tiempo. Repito, no hay un tiempo determinado, pero la Biblia nos enseña que tiene que haber un tiempo en donde se pueda ver crecimiento, ver madurez espiritual. Por ejemplo, el apóstol Pablo. ¿No? El apóstol Pablo fue llamado por el Espíritu Santo para ser misionero y enviado por su iglesia local, que es la iglesia de Antioquía, y eso lo vemos en Hechos capítulo 13, y todo eso sucedió aproximadamente 10 años después de su conversión. Es decir, que el apóstol Pablo tuvo un tiempo en donde estuvo creciendo espiritualmente, ¿no? Eso no quiere decir que Pablo no estaba capacitado ya para poder predicar el evangelio a otros, ¿verdad? Nosotros vemos que ni bien el Señor le llamó y se le cayeron las escamas cuando Ananías fue y oró por él empezó a predicar ahí en donde estaba. Pero hermanos, cuando la iglesia lo reconoció oficialmente capacitado para ser enviado como misionero, ya habían pasado aproximadamente unos 10 años de su conversión. Tiempo, ¿se dan cuenta? Pablo fue forjado en la fe cristiana. Otro es Timoteo. Timoteo recibió el llamado pastoral en la iglesia de Éfeso a sus 35 años de edad cronológica, pero hermanos, Timoteo, cuando fue llamado al pastorado de esa iglesia,
en el camino de la fe tenía aproximadamente 15 años de cristiano. 15 años de cristiano. Así que como podemos ver, hermanos, nos dan pautas la Sagrada Escritura de que tiene que haber cierto tiempo en donde se pueda observar crecimiento, madurez de tales cristianos. Sí se nos muestra claramente que debe existir un tiempo razonable para que este cristiano viva la Escritura. Y de esa manera se guarda al cristiano nuevo del orgullo. Y a la iglesia se la guarda también de las terribles consecuencias que podrían significar que uno de sus líderes se enorgullezca, ¿verdad? Que es el punto que toca el apóstol aquí en el versículo 6. 1 Timoteo 3:6 dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La condenación del diablo está hablando de el pecado del diablo, la caída del diablo, que fue el orgullo. El pastor John MacArthur, pastor en Estados Unidos, dice esto: encargar a un recién convertido de ejercer una función de liderazgo equivale a tentarlo para caer en el orgullo. Por esa razón, los ancianos deben salir de entre los hombres con madurez espiritual en la congregación. Nuevamente se nos va mostrando, ¿verdad?, que el mandamiento en negativo, no un neófito, automáticamente nos apunta a cristianos maduros, ¿verdad? Sí, cristianos maduros. Así que, estimados hermanos, es importante lo que Pablo menciona en este requisito para los que anhelan el pastorado, no un recién convertido, porque tiene el peligro de enorgullecerse. Miren cuán rápido llegué a ser líder, ¿no? Y de alguna manera, hermanos, nosotros podemos ver que el orgullo es un pecado totalmente destructivo. Todo pecado es destructivo, ¿verdad? Y el orgullo en la iglesia divide iglesias, pelea o causa pleito hasta entre los mejores amigos. Así que, hermanos, es importante recordar que Pablo pone este requisito como dentro de la lista que él dice que es necesario. Y de manera de aplicación, esto nos llama también a todos nosotros que decimos que hemos creído en Jesús, apuntar a la madurez. No podemos quedarnos como plantitas recién plantadas, ¿verdad? Tenemos que crecer, tenemos que abrazar a esos medios de gracia que el Señor ha provisto para que su iglesia, para que cada uno de sus ovejas del rebaño crezcan y se fortalezcan y sirvan los unos a los otros. Entonces, hermanos, es un llamado a madurar, a crecer. Y así pasamos a nuestro punto número 2, el buen testimonio del pastor para con los de afuera. 1 Timoteo 3:7 dice: que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es muy común que los cristianos seamos conocidos dentro de la iglesia como personas de buen testimonio, ¿verdad? Nosotros venimos acá y tratamos de mostrar siempre nuestro mejor ángulo espiritual. Y claro, tratamos de dar una buena impresión de nuestra cristiandad. Y probablemente eso sea posible en las 2 o 3 horas que podamos estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero luego salimos y ahí afuera, en nuestra cotidianidad, es en donde realmente se puede apreciar cuál es la situación real de nuestra espiritualidad, ¿no? Nuestro hermano Andrés predicaba el pasado domingo cuán importante es observar el hogar de aquel que anhela el pastorado, porque los que lo ven 24/7, que son la esposa y los hijos, conocen cómo es que somos, ¿verdad? Saben cuáles son nuestras reacciones, saben cuáles son nuestras debilidades. Tal vez no a la misma profundidad como la conoce el Señor, pero nuestra esposa e hijos son los primeros testigos de cómo somos realmente. Por eso es muy importante que Pablo lo pone también dentro de los requisitos.
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es un requisito muy importante observar el hogar. Pero hermanos, no solamente ahí. Ahora estamos viendo un requisito que nos lleva también a la esfera, vamos a llamarlo así, la esfera secular en donde se desenvuelve tal cristiano, ¿verdad? Tiene un trabajo, ¿no? Se mueve por las calles, tiene tal vez otro entorno social aparte de la iglesia. Bueno, ellos son los de afuera. Y Pablo dice que este cristiano debe tener buen testimonio de los de afuera. Se está refiriendo a esos entornos seculares donde nos desenvolvemos en nuestra cotidianidad. ¿Qué piensa, por ejemplo, de este cristiano que quiere ser pastor? Sus colegas de trabajo. ¿Será que al escuchar que su colega quiere ser pastor de una iglesia, va a causar carcajadas entre sus compañeros? O todo lo contrario, ¿no? Incluso entre los inconversos no va a ser sorpresivo. No me sorprende, ¿no? Este es un buen trabajador. Este es un personaje que se ha ganado el respeto ahí, en el trabajo en donde él está. Así que, hermanos, podemos ver que es interesante esta parte del testimonio de los de afuera. ¿Cuál es el testimonio que tienen los vecinos del barrio de este cristiano que quiere ser pastor? ¿Cuál es el requisito del repartidor de agua? ¿No? Viene el repartidor de agua una vez por semana a la casa. ¿Cómo lo tratas? ¿No? ¿Cuál es la sensación que tiene el repartidor de agua de ti en esos pocos momentos que tienes para conversar con él? ¿No? O tal vez si es que alquila una casa, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tiene el dueño de casa de este cristiano? Es un cristiano, es un personaje responsable, ¿no? Responsable, es un personaje que no causa líos aquí en la casa que yo le alquilo. Hermanos, es muy importante conocer cuál es el testimonio que este cristiano tiene con los de afuera. Porque es fácil para nosotros aparentar ser buenos cristianos un par de horas aquí en la iglesia, pero es una virtud de verdaderos cristianos maduros alumbrar a Cristo en el trabajo, alumbrar a Cristo entre los vecinos, alumbrar a Cristo en todo lugar en donde nos desenvolvamos. Pablo dice que tenga buen testimonio de los de afuera. Cuando Pablo dice también, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, más allá de ser una preocupación por el hermano, ¿verdad? Por la reputación de este hombre, porque sabemos, ¿no?, que si alguien no tiene buen testimonio con cualquiera de estos que hemos mencionado, el hermano queda mal, tiene una mala reputación, ¿no? Pero hermanos, no solamente le afecta a él, afecta a la iglesia y afecta a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Pablo se ve una preocupación desde ese punto. Pablo se preocupa porque el nombre del Señor no sea blasfemado por el horrible testimonio de uno que dice ser cristiano, pero que no se comporta como tal afuera. Pablo está preocupado. Por tanto, es muy importante que los que de alguna manera representan a la iglesia en el liderazgo tienen que tener buen testimonio con los de afuera. Buen testimonio con los de afuera. Porque si este llegara a ser pastor, hermanos, dice Pablo, caería en el lazo del diablo. Es decir, caería como preso, como prisionero del diablo, al pensar que así como puede engañar a la iglesia, ¿verdad? Todo el mundo cree que soy buenito, todo el mundo cree que soy un buen cristiano. Si puedo engañar a la iglesia, seguramente puedo engañar a Dios. Hermanos, nosotros vemos el accionar de Satanás tal cual lo hizo con Eva en el Edén. Cuando le hizo creer que ella podía ser como Dios junto con su esposo, sí, desobedecían. Y por eso desobedeció. Fue tentada, su orgullo, su deseo, su avaricia, ¿verdad? Ese deseo de poder la llevó a desobedecer a Dios.
y cayó en el engaño, en el lazo del diablo, presa del engaño del que es maestro de la mentira. De la misma manera, Pablo dice que una persona que cree que porque puede engañar a la iglesia o puede engañar a otros, llega a pensar que puede burlar a Dios, tristemente está pensando todo lo contrario de lo que Pablo dice a los Gálatas. Cuidado, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Que tenga buen testimonio con los de afuera. Así pasamos a nuestro punto número 3. Terminando esta sección de los pastores, entramos a los diáconos, conceptos generales del ministerio diaconal. Pablo concluye los requisitos para los que anhelan el ministerio pastoral e inmediatamente comienza a desglosar los requisitos para lo que es el segundo y último rol oficial dado por Dios a la iglesia, que es el ministerio diaconal. Porque, hermanos, solamente hay dos roles oficiales dados por Dios a la iglesia: el pastorado y el diaconado. Y eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, cuando leemos Filipenses capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo, saludando a esta iglesia local de Filipo, les dice que ellos están, o saluda a todos los santos de la iglesia en Filipo, que están junto a los obispos y diáconos. Y no saluda a otro tipo de liderazgo en la iglesia, sino a estos dos, obispos y diáconos. De esa manera nosotros podemos reconocer solo estos dos oficios como dados por el Señor. Ahora vamos a hacer lectura, hermanos, sobre el ministerio diaconal. Primera 3:8 dice: los diáconos asimismo deben ser... Y ahí comienza Pablo a detallar los requisitos. Pero primero hace mención de este oficio, ¿no? Los diáconos. Y es interesante que en 1 Timoteo 3 menciona esos dos nombres de este servicio, de este obrar: los obispos y los diáconos. Así que ahora vamos a ver un poquito algunos conceptos generales de este ministerio, de este obrar. La palabra diácono significa servir, ¿no? Servir. Se lo ha llevado a la aplicación de los que sirven las mesas, ¿no? Servir. Y la verdad, hermanos, es que todo cristiano está llamado a servir. A veces podemos pensar que como es un rol o una de las responsabilidades que tiene que cumplir el diácono, entonces a veces como que decimos, solo ellos deben hacer eso, ¿verdad? Servir, ser serviciales. Pero hermanos, todo cristiano está llamado a servir con los dones espirituales que Dios ha otorgado a cada uno como Él quiso. Nadie está exento de no servir. Todos tenemos un don espiritual, todos tenemos que servir al Señor con los dones que nos ha dado. Pero, hermanos, ser reconocido como diácono de manera oficial por la iglesia local, eso sí, no es para todos, ¿no? No es para todos. Así como en el pastorado, tiene que haber un llamado interno y un llamado externo. Tiene que haber un anhelo, un deseo que Dios haya puesto en el corazón de la persona, y después tiene que haber un reconocimiento de la iglesia que ve en esa persona el perfil que el Señor ha estipulado, ¿verdad? Lo ve servir, lo ve con los dones, lo ve con el deseo. Entonces, tiene que haber un llamado interno y un llamado externo. Y cuando estos dos llamados, el llamado interno y el llamado externo, se complementan, entonces nosotros podemos ver el reconocimiento, el levantamiento de los diáconos en la iglesia local. Así que vamos a ver en este punto un primer inciso. Los diáconos son reconocidos por la iglesia. Así como veíamos con el pastorado, que un pastor no puede levantarse de la noche a la mañana y decir, bueno, yo soy el pastor de la iglesia. No, hermanos, tiene que haber un reconocimiento de la iglesia, la cual se va voluntariamente a sujetar a tal liderazgo. Es lo mismo con el ministerio diaconal. Los diáconos no se ordenan al ministerio a sí mismos, ¿no?
Tampoco deben ser escogidos a dedo por el grupo de pastores, que normalmente es algo que sucede también en otros contextos eclesiales, ¿verdad? En donde el grupo pastoral o el grupo de ancianos, de la noche a la mañana, de repente un domingo aparecen con algún hermano y anuncian a la iglesia: les presentamos a tal diácono, ¿no? El nuevo diácono de la iglesia. Y la iglesia tal vez no lo conoce, o si lo conoce, tal vez hay muchos que no están de acuerdo por muchas cosas que puedan conocer del hermano que no se ha examinado a la luz de lo que los hermanos ven. Entonces, nosotros podemos ver el reconocimiento bíblico de un diácono en lo que sucedió en el capítulo 6 del libro de los Hechos, ¿verdad? En Hechos capítulo 6 podemos ver que cuando la iglesia en Jerusalén creció en número, también empezaron a hacerse latentes, es decir, a mostrarse muchas dificultades logísticas que habían en la iglesia en Jerusalén. Algunas viudas, porque recuerden, ¿no? Se estaban convirtiendo por miles, 3,000, ¿no? 3,000 en cada sermón de Pedro. Bueno, hermanos, era una iglesia que había crecido multitudinariamente. Así que nosotros podemos ver que las dificultades logísticas no se hicieron esperar. Habían muchas viudas y entre ellas muchas que no estaban recibiendo la misma atención que otras viudas. Y eso obviamente causó murmuración, causó pleito en la iglesia. ¿Por qué algunas viudas no están siendo atendidas y por qué otras sí? Había un problema, ¿no? Un serio problema. Y bueno, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, tuvieron que moverse y tomar una decisión. En Hechos capítulo 6, versículos 2 al 6, en ese contexto que les acabo de mencionar, leemos: entonces los 12, está hablando de los apóstoles, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, hablando de los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues, dice versículo 5, agradó pues la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Como podemos apreciar, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, es la iglesia local la que tiene la tarea, la responsabilidad de reconocer a los siervos que están entre ellos y que van a cumplir el rol de diáconos. Versículo 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Los apóstoles están delegando esta responsabilidad de buscar, reconocer a la iglesia. La iglesia tenía tal responsabilidad. El apóstol Pedro presenta en Hechos 6, yo podría tal vez detallarlo más, pero ahorita voy a presentar 5 requisitos, ¿no? De manera breve, así fugaz. 5 requisitos en Hechos 6 para los que van a cumplir el rol diaconal. 5 requisitos que luego son detallados por el apóstol Pablo, ¿no?, a profundidad en 1 Timoteo 3. Pedro dice en Hechos 6:3, buscad pues hermanos de entre vosotros, ¿no? Si yo podría rescatar aquí, un primer requisito es que sea miembro de la iglesia, ¿no? Miembro de la iglesia. Buscad pues hermanos de entre vosotros. Hermanos, la iglesia no tenía que ir a buscar de afuera a otros, no, tenía que ser de ellos. ¿Por qué? Porque es importante el principio de la membresía aquí, porque hermanos, un miembro de la iglesia es alguien que está comprometido con la iglesia local. Y alguien comprometido, pues, se va a esforzar por el servicio, el amor desinteresado, abnegado
por este grupo local de cristianos. ¿Verdad? Este cristiano congrega con los hermanos, recuerden, de entre vosotros, congrega con ellos, conoce a los hermanos porque está entre ellos, ama a tales hermanos. Por eso es muy importante, hermanos, esta porción que menciona el apóstol Pedro. Buscad, hermanos, de entre vosotros. Cuán importante, hermanos, es esta parte que verdaderamente, ¿no?, va enfocado al amor que tiene que tener aquel que sirve a sus hermanos. Está dispuesto a todo por sus hermanos. Los ama, los conoce por nombre a cada uno, conoce sus situaciones, sus vidas, sus luchas. Tiene que ser de nosotros. También el texto dice, ¿no?, buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. 7 varones. De alguna manera, hermanos, esto implica que así como el pastorado que acabamos de verlo anteriormente, el pastorado es un ministerio enfocado a los varones o otorgado a los varones, el ministerio diaconal no es la excepción. Es otorgado también a los varones. Y bueno, yo conozco muchos hermanos, conozco muchas iglesias amadas, hermanos amados, que abrazan el ministerio diaconal femenil, ¿no? Y los respeto, ¿no? Les repito, ¿no?, los amo, pero creo que aquí estamos viendo un argumento que desde mi punto de vista otorga el diaconado a los varones. Y vamos a explicar un poquito de esto más adelante cuando lleguemos al tema de las mujeres de 1 Timoteo 3. Pero hermanos, ¿por qué razones considero que según este texto de Hechos 6 es un ministerio otorgado a los varones? Bueno, porque Pedro pudo haber dicho en este texto, ¿verdad?, buscar de entre vosotros a 7 varones. Pedro pudo haber dicho, busquen entre ustedes a 7 cristianos en general, hombres o mujeres, ¿no? Pueden poner 4 varones y 3 mujeres, ¿no? Pero no, Pablo utiliza una palabra específica para referirse al sexo masculino, varón, ¿no? También Pedro pudo haber dicho, busquen entre ustedes a 7 mujeres, que también hay esa palabra específica, ¿no?, para referirse al sexo femenino. Y podemos nosotros intuir que en una iglesia en donde habían tantas personas, tantas que en Hechos capítulo 6, versículo 2, el escritor Lucas las denomina la multitud de discípulos. O sea, había mucha gente, una multitud. Estamos seguros, hermanos, que en una multitud Pedro podría haber encontrado a 7 mujeres completamente capaces, espiritualmente maduras, 7 mujeres que seguramente eran parecidas al perfil de Proverbios 31 para cumplir esta labor, ¿verdad? Si es que Pedro hubiera dicho, busquen 7 mujeres, seguramente que había, hermanos. Aquí no estamos hablando, hermanos, de machismo, de feminismo, de que por qué esa inclinación a los hombres. No, hermanos, aquí no estamos hablando de que una mujer no sea capaz o no tenga el valor o que no sea apreciada. No, hermanos, claro que no. La mujer tiene tantas capacidades, tanto valor y tanto precio como los varones. Aquí no estamos despreciando a las mujeres con este asunto. Pero Pedro no utiliza la palabra general, ¿verdad? Busquen cristianos, hombre o mujer, o específicamente busquen mujeres, sino que dice busquen varones. Busquen varones. Es muy probable, hermanos, que tal vez muchos se sintieron, pero ¿por qué? ¿Por qué solamente varones? Pedro da a entender, hermanos, que había que buscar personas del sexo masculino para cumplir el rol diaconal. Pero aquí va algo muy importante también. El ser hombre no era un requisito definitivo para decir, todos los hombres ahora son diáconos, ¿no? ¿Por qué? Porque son hombres. No, hermanos, el ser hombre no garantiza tampoco el servicio diaconal. Eso también para que nadie piense de que es una discriminación, ¿no?, a la mujer, ¿no? Claro que no. Pedro da a entender que no es un ministerio para cualquier varón tampoco.
Hechos capítulo 6, versículo 3. Busquen varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Oh, así que entre los varones también tenía que haber una distinción. Se tendría que cernir de entre todos los varones también quienes cumplían estos requisitos. Ahora vamos a ver, como inciso B, qué hace un diácono. Recuerden que estamos viendo ahorita el punto que dice conceptos generales del ministerio diaconal, ¿no? Ahorita vimos que los diáconos son reconocidos por la iglesia. Ahora vamos a ver qué tiene que hacer un diácono. Y esta pregunta va ligada a otra pregunta, ¿no? ¿Qué es un diácono? Son dos preguntas juntas, ¿no? Y tratando de responder qué es un diácono, automáticamente nosotros podemos ya saber qué hace un diácono. Sabiendo su identidad, podemos saber su tarea. Déjenme presentarles ahorita un concepto de qué es un diácono y qué hace un diácono. Y ahorita mismo vamos a ir desglosando también la idea. Un diácono, hermanos, es un cristiano maduro llamado por Dios como apoyo a los pastores de la iglesia local para una correcta y ordenada administración de los recursos provistos por Dios a la iglesia. Estos se encargan de expresar de forma práctica el amor al necesitado, visitando a los enfermos, alentando al desanimado, identificando de entre la congregación a verdaderos hermanos en necesidad para suplir tales necesidades. Ahí podemos ver nosotros en este concepto un poquito de qué es el diácono y qué hace el diácono, ¿verdad? Bueno, la palabra clave de qué es el diácono en este concepto que les acabo de dar es la palabra apoyo. La palabra apoyo. Los diáconos son apoyo de los pastores. Es un siervo en quien los pastores pueden delegar muchos aspectos, preferentemente aspectos logísticos de la iglesia. Los diáconos están como apoyo de los pastores, pero escuchen, hermanos, es bueno rescatar esto. Aunque son apoyo de los pastores, los diáconos no son pseudopastores, no son semipastores, no son medio pastores. Son roles diferentes. Son apoyo de los pastores, pero los diáconos no son pastores. Los pastores cumplen un rol distinto al de los diáconos. Por ejemplo, los pastores cumplen un rol de gobierno, un rol de liderazgo. Los diáconos no. Los pastores están comúnmente ligados a la enseñanza pública de la iglesia, a la predicación pública de la iglesia. Los diáconos no. Estamos hablando, hermanos, de dos roles distintos. Pero, aunque son roles distintos, se complementan para la edificación del cuerpo de Cristo. Se complementan. Pedro le dijo en Hechos 6 a esta iglesia de Jerusalén que estaba en conflicto por la falta de orden en la administración de los recursos. Le dijo, Hechos 6, versículos 2 y versículo 4 voy a leer. Dice versículo 2, no es justo que nosotros, refiriéndose a los apóstoles, ¿verdad?, que estaban haciendo de ancianos en la iglesia de Jerusalén. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Lo que podemos ver acá, en primer lugar, es que los ancianos de la iglesia de Jerusalén, que eran los apóstoles, estaban priorizando el ministerio de la palabra. En ningún momento dijeron, ya a ver, vamos a pausar un momento o un tiempo el estudio de la palabra en la iglesia y nos vamos a dedicar a la obra social, ¿no? La obra social. No, hermanos, ellos dijeron, no podemos dejar esto. Es muy importante, es tan importante que nosotros escuchamos orar a nuestro Señor Jesucristo en Hechos o en Juan capítulo 17, de que esta palabra santifica a la iglesia. Tu palabra es verdad, santifícalos con tu verdad. Hermanos, no podemos dejar de lado un ministerio tan importante para la iglesia. La santificación de la iglesia es algo que tiene que continuar hasta la venida de Jesucristo. Y este medio de gracia que es la palabra de Dios, ya sea leída públicamente en la iglesia, predicada públicamente o en la manera privada, familiar,
es para la santificación de los cristianos y no lo podemos dejar. Así que aquí podemos ver, en primer lugar, cuánto peso tiene la palabra de Dios para la iglesia. Es clara la distinción que Pedro hace entre el ministerio pastoral, ¿verdad? La palabra de Dios, la instrucción, la oración, el gobierno y el ministerio diaconal, que es lo que luego delegaron a estos 7 diáconos que se levantaron reconocidos por la iglesia. Ellos tenían que suplir esa función que los apóstoles ya no podían hacer sin descuidar el otro. Servir a las mesas, atender a las viudas, cuidar a los enfermos. Es bueno mencionar, hermanos, que así como en un matrimonio, ¿no? En un matrimonio, Dios delegó a los esposos el rol de liderizar en el hogar. Y a la esposa le dio el rol de apoyar al liderazgo de su esposo. Pero eso no hace que ni el esposo sea más por ser líder, ni que la esposa sea menos por ser apoyo. Simplemente son roles distintos. Cumplen roles distintos. Uno de gobierno y el otro de sumisión voluntaria. De la misma manera, hermanos, nosotros cuando vemos que Dios ha delegado a los pastores el rol de gobierno, el rol de liderizar, y a los diáconos el rol de apoyo al liderazgo de los pastores, eso no hace menos en valor y dignidad el ministerio de los diáconos. Ellos están sumisos voluntariamente a aquellos a quienes Dios ha delegado el liderazgo, que es a los pastores. Es bueno notar esto, hermanos, ¿no? Porque el ministerio de los diáconos es muy poco enseñado y muy poco conocido en muchas iglesias, de tal manera que se confunde qué es un diácono y qué hace un diácono. Los diáconos no cumplen un rol de liderazgo, de gobierno en la iglesia, porque esa es una función dada a los pastores. Hay un teólogo de apellido Strauch que dice lo siguiente: los diáconos no son un cuerpo separado o funcionarios autónomos del cuerpo de obispos o pastores. Como indican el texto y los términos propios, los diaconoi, que son los diáconos, operan bajo el liderazgo de los episcopoi, que son los obispos. Los diaconoi asisten a los episcopoi representando oficialmente a los supervisores y estando preparados para cumplir las tareas delegadas por los pastores. Son roles distintos, hermanos, ¿no? Y en esos roles distintos, Dios ha determinado que los diáconos, junto con el resto de la iglesia, están bajo la sumisión a los pastores. Así que los diáconos son apoyo, asistentes, delegados, que deben cumplir las tareas otorgadas por los pastores. Pero, hermanos, es bueno también aclarar que el ministerio diaconal es muchísimo más que encargarse de aspectos logísticos externos de la iglesia, ¿verdad? Como arreglar los focos, organizar la limpieza, preparar la cena del Señor, contar el dinero de las ofrendas de la iglesia. Son muchas cosas que pueden hacer los diáconos de manera externa, material, pero hermanos, tenemos que reconocer también que los diáconos cumplen una función espiritual también. El ministerio de los diáconos es espiritual. Por esa razón también los requisitos no son solamente de que, tiene que ser administrador de empresas, el diácono tiene que saber de economía, ¿no? Trabaja en un banco, entonces sabe contar, bueno, diácono. Hermanos, esas son cosas muy externas. Los requisitos que se nos pide para los diáconos son espirituales primeramente. Por tanto, las funciones de los diáconos también tienen su connotación espiritual. Hay un historiador llamado Charles Lewis y él menciona cómo cumplían el diaconado hermanos de entre los siglos I al III de la historia de la iglesia, ¿verdad? Y este historiador Charles Lewis dice lo siguiente: los diáconos visitaban a los mártires que estaban en prisión, vestían y enterraban a los muertos, cuidaban de los excomulgados con la esperanza de restaurarlos, suplían las necesidades de las viudas y de los huérfanos y visitaban a los enfermos y a los que se encontraban en otras dificultades.
En una plaga que azotó Alejandría, dice el historiador, cerca del año 259 después de Cristo, los diáconos fueron descritos por un testigo como aquellos que visitaban a los enfermos sin temor y morían con ellos con la mayor alegría. Los diáconos. Es increíble. Hermanos, un diácono tiene un alcance más que externo, material, físico, un alcance espiritual. ¿Qué hacía un diácono estando hasta el último aliento de vida de estos enfermos? Alentando, ¿verdad? Dando consuelo con la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver un poco eso también. Hermanos, para escoger a un diácono entre nosotros no debemos preocuparnos de aspectos externos, ¿no? Si estudió contaduría, administración de empresas o economía. Para hacer todo lo que un diácono debe hacer realmente, el diácono tiene que ser lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y hombre de buen testimonio. Hombre de buen testimonio. Así que así pasamos a nuestro punto número 4. Y vamos a detallar ahora de manera breve, pero sí cada uno de los requisitos del carácter de los diáconos. ¿Y por qué va a ser breve? Porque, hermanos, esto ya lo hemos estado viendo también en los requisitos para los pastores, ¿verdad? Así que vamos a ver el pasaje de 1 Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben ser, y Pablo comienza a detallar, ¿no? Esa palabra asimismo está haciendo alusión a todo lo que Pablo ya mencionó anteriormente en los requisitos de los pastores. Y es importante asimismo porque incluye entre todo lo que Pablo que ya dijo, también el primer es necesario. ¿Recuerdan? Así que aunque estamos hablando acá de otro rol, no podemos dejar de lado que es necesario cada uno de los requisitos que Pablo va a detallar acá. 1 Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben ser honestos. Honestos. La palabra honestos, como la tenemos ahí en nuestra Reina Valera del 60, también se puede traducir como serio, honorable. Esta persona es alguien reverente, es una persona piadosa. Pablo nos está hablando aquí de alguien que es digno de respeto. Digno de respeto significa que se ha ganado el respeto del rebaño, se ha ganado el respeto de la iglesia con su buen comportamiento. Esta persona tiene que haberse ganado el respeto. ¿Por qué tiene que ser alguien respetado por la iglesia? Porque ¿qué es lo que hace que una persona no sea respetada? ¿No? Normalmente porque él es un irrespetuoso. Tal vez porque él es una persona que en todo momento está burlándose de uno, burlándose de otro y no toma en serio nada. Es una persona que en lugar de ser reverente y respetuoso en los asuntos de Dios y en el trato con los demás. Pero hermanos, Pablo dice que el diácono debe haberse ganado el respeto del rebaño con su buena conducta. Tiene que ser honorable, ¿no? Serio, reverente. En segundo lugar, Pablo dice que los diáconos deben ser sin doblez. El diácono que debe ser sin doblez, esta palabra también se podría decir en la frase hombre de dos lenguas, ¿no? Hombre de dos lenguas, hombre de dos discursos. Pablo está diciendo, el diácono no debe ser un hipócrita como los fariseos. ¿Recuerdan cómo eran los fariseos cuando se acercaban a Jesús? Maestro, ¿no? Rabí. Pero cuando se juntaban entre los fariseos estaban lanzando veneno y planificando cómo matarle, ¿no? Pablo está diciendo que no sean como los fariseos, ¿no? Que no sean como los fariseos. Un hombre hipócrita, hermanos, es un hombre que no es sincero. Es un hombre que se pone la máscara de la mentira para aparentar delante de alguien, pero en otros contextos está lanzando veneno contra aquella persona. Esa actitud, hermanos, es dañina, esa actitud es divisiva y un diácono no debe ser así. Hay otro autor que se llama Matt Smethers. Él dice,
ser de doble lengua no es un defecto leve o una peculiaridad. Es un síntoma de orgullo hipócrita. Es decir, conscientemente una cosa a un grupo y luego decir o insinuar otra cosa a un grupo diferente. Ser de doble lengua indica temor al hombre, y un diácono impulsado por el temor al hombre puede destruir toda una iglesia. El apóstol Pablo, cuando habla, ¿verdad?, en Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice: ¿soy yo siervo de Cristo o siervo de los hombres? ¿No? ¿Serviré a Dios o a los hombres? Es obviamente que Pablo estaba poniendo su énfasis en que el siervo de Dios tiene que servir a Dios y no ser un adulador de los hombres, no buscar el favor de los hombres y por tanto ser un hombre de doble lengua. Pablo sigue con los requisitos y dice que los diáconos no sean dados a mucho vino. Y yo sé que el primer pensamiento cuando leemos esta frase, luego de haber leído la primera a los pastores, es la palabra mucho, ¿no? Pero hermanos, no nos dejemos distraer por el término mucho, ¿no? Algunos tal vez pueden pensar que así como a los pastores se les dice no dados al vino y a los diáconos no dados a mucho vino, esto significa entonces que los diáconos tienen una especial licencia para con su vínculo con las bebidas alcohólicas, ¿no? El diácono tiene un permisito especial que los pastores no. Hermanos, no nos dejemos llevar por la palabra mucho. La esencia de este requisito, tanto para los pastores como para los diáconos, es que el diácono y el pastor no debe ser un borracho. No tiene que ser un esclavo del alcohol. No tiene que ser alguien que esté esclavizado a algo que nuble su juicio. Como dice el proverbista, que lo leíamos también hace algún tiempo acá cuando hablábamos de este mismo requisito para los pastores, Proverbios 21, cualquiera que se embriaga no es sabio. Y lo que el Señor requiere de sus líderes, tanto pastores como diáconos, es que irradien sabiduría, no insensatez. Algo que este texto muestra, el texto de Proverbios 21, que un borracho no puede hacer. Un borracho no puede irradiar sabiduría. No puede irradiar dominio propio. Y recuerden que tanto los pastores como los diáconos tienen que ser ejemplo para la grey. Tienen que dar el ejemplo de ser personas que tienen dominio propio sobre ellos mismos, que reconocen sus debilidades y que voluntariamente ellos se ponen límites a su propia libertad cristiana. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por ninguno de estos. Otra vez este comentarista Smertes dice: los diáconos deben saber controlar sus apetitos. Esta norma prohíbe la embriaguez y también se opone a todo lo que esclavice el corazón del diácono o perjudique su juicio. Así pasa Pablo al siguiente requisito: no codicioso de ganancias deshonestas. Los diáconos normalmente van a hacerse cargo de las funciones administrativas de la iglesia, ¿verdad? De los recursos que Dios ha provisto para la iglesia. Ellos van a tener roce directo con la economía de la iglesia. Así que es muy bueno observar que el postulante para el diaconado no sea una persona amadora del dinero y con un historial de mal manejo de los propios recursos que Dios le ha dado a él. Si una persona no puede administrar sus propios recursos y es irresponsable en la administración de lo que Dios le da a él, ¿cuánto más va a hacerlo con lo de la iglesia? ¿Verdad? Tenemos que observar muy bien esos aspectos, hermanos. Una persona, por ejemplo, que es deudora de media ciudad, ¿no? Porque está agarrando préstamo aquí, préstamo allá, voy a pagar mi préstamo pidiendo otro préstamo y le debe a medio mundo. Y la pregunta es: ¿y cómo estás administrando tu dinero? ¿Para qué estás o en qué estás gastando tanto? ¿No? Hermanos, una persona con ese historial de mal manejo de los recursos que Dios le da a él tiene que ser observada, ¿no? Tiene que ser observada.
De la misma manera, ¿no? Con el tema de cómo manejamos nuestros negocios. Tenemos que hacerlo de la manera justa. La otra vez estábamos conversando en nuestro estudio de los viernes, ¿verdad? De cuán importante es hacer todas las cosas conforme a lo que el Señor dispone en su justicia. Porque Dios es justo. Y tenemos que buscar llevar así toda nuestra vida. Y en el aspecto de los negocios, porque tiene mucho que ver con la administración, es lo mismo. Tratar de llevar nuestros negocios con justicia y no metiéndonos en asuntos turbios, ¿no? Recuerden, hermanos, que alguien que tiene su juicio nublado porque ama el dinero, ama las riquezas, no le va a importar a quién tiene que lastimar, no le va a importar a quién tiene que mentir, a quién tiene que defraudar, aunque sean su familia consanguínea o aunque sea de la familia de Dios, la iglesia. Esta persona, por amor al dinero, va a tumbar a todos, ¿no? Así que hay que observar bien esta parte, hermanos. No alguien que sea codicioso de ganancias deshonestas. El siguiente requisito, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Este es un requisito que rompe el mito de que un diácono no tiene que estudiar su Biblia, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado por la mente eso y tal vez hemos visto en algunos contextos de que, el diácono, sí, pero el diácono no tiene que saber la Biblia, ¿no? No tiene que saber. Hermanos, este requisito de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia definitivamente rompe ese mito. Rompe ese mito. El diácono debe estudiar su Biblia, debe conocer la doctrina. Si bien, como decíamos hace un momento, el rol principal de los diáconos no es la instrucción bíblica o pública en la iglesia, hermanos, no obstante, los diáconos tienen un rol más allá de lo material, como mencionábamos hace rato. Ellos tienen un rol también espiritual. Cuando ellos visitan enfermos para suplir necesidades materiales, también ellos tienen que, con conocimiento de la palabra de Dios, alentar al que está postrado, ¿no? Tienen que consolar con palabra de Dios a los desalentados. Tienen que conocer la palabra de Dios. Pero podemos ver el ejemplo entre esos 7 que fueron escogidos, ¿verdad? Esteban, cómo defendió la fe hasta que lo apedrearon, con conocimiento de la palabra de Dios. Predicó el evangelio con tal conocimiento de un panorama bíblico del Antiguo Testamento que uno se puede admirar y decir, ¿en serio es un diácono? Sí, hermanos, ellos tienen que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Nosotros podemos ver también a Felipe, ¿no? Que es conocido como el evangelista, porque él cumplía ese rol también de estar predicando el evangelio. Todos tenemos que predicar el evangelio. Y Felipe no se agarró de, no, yo soy diácono, yo no. No. Él, siendo diácono, mostraba el conocimiento que tenía de la Biblia, el evangelio, de tal manera que lo expresaba tan claramente. Tanto así que cuando lo encontró al eunuco etíope leyendo Isaías 53, partiendo desde la Escritura, dice, Felipe le explicó el evangelio. Pero imagínese que un diácono no conozca la Escritura, ¿no? No va a poder partir desde ahí para llegar al evangelio porque no la conoce, hermanos. Tiene que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Hay personas en los hospitales, personas en las casas donde se va a visitar que no conocen al Señor y este diácono va a predicar el evangelio con conocimiento. Deben guardar el misterio de la fe. Pablo va a aclarar también en el versículo 10 que antes de que alguien ejerza el diaconado debe ser puesto a prueba. ¿Se dan cuenta? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos sean puestos a prueba primero. Es decir, que tiene que haber una observación previa de los postulantes en su vida congregacional, en su vida familiar, en su desenvolvimiento en la sociedad. Se tiene que observar. No es que de la noche a la mañana ya va a ser diácono, ¿verdad? Otra vez volvemos al tema de que tiene que haber un tiempo, ¿no? Un tiempo de observación, un tiempo de poder considerar la genuinidad de su llamado interno y si cumple externamente también con los requisitos.
Y cuando se haya demostrado que es irreprensible, es decir, que no tiene nada de qué acusársele con genuinidad, entonces puede ejercer el diaconado, dice Pablo, ¿verdad? Y bueno, acá entramos también al versículo 11, ¿no? 1 Timoteo 3:11. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí voy a ser igualmente breve, hermanos, porque más adelante vamos a tener una segunda parte de esta serie. Y en esa segunda parte vamos a tocar detalladamente cuál es el rol de la mujer en la iglesia y cuál es el ministerio que deben cumplir. Pero considerando este versículo 11, las mujeres, voy a dar aquí algunos puntos que me hacen a mí apoyar la postura de que Pablo no se está refiriendo acá de mujeres diáconos. En primer lugar, como les mencionaba hace un momento, los apóstoles en Hechos 6 ordenaron a la iglesia buscar varones, y usan esa palabra, ¿verdad? Varones entre ellos, personas del sexo masculino, ¿no? Podían haber dicho, busquen mujeres, pero no lo han hecho así, ¿no? Varones. En segundo lugar, en el versículo 11 de 1 Timoteo 3, que es lo que acabamos de leer hace ratito, Pablo se refiere a estas siervas como mujeres, ¿no? Y ahí utiliza esa palabra, mujeres, pero no las llama con el término del oficio, no las llama diáconos, ¿no? O diaconisas. Muy diferente cuando se refieren a los varones en este pasaje, ¿verdad? Aquellos que sean maridos de una sola mujer, etcétera, ellos son diáconos en este contexto. Usan el término, ¿no? Diáconos. Pero con las mujeres no lo usan así. Podrían haberlo hecho, ¿verdad? Como es el caso que vemos en Romanos con la famosa hermana Febe, ¿no? La diaconisa. Pero hermanos, acá nosotros vemos que utilizan la palabra mujeres para referirse a ellas, ¿no? Así que se puede notar ya una diferencia que empieza a hacer Pablo entre los diáconos, varones, y estas mujeres que se mencionan en versículo 11. Punto número 3. Si las mujeres de 1 Timoteo 3:11 son diaconisas, y por ahora vamos a suponer eso, ¿verdad? Son diaconisas, significaría entonces que los requisitos dados antes del versículo 11 y después del versículo 11 deberían también aplicarse para ellas, ¿verdad? Porque si son diaconisas, entonces todos los requisitos tienen que aplicarse para los diáconos, sean hombres o mujeres. Pero eso implicaría, hermanos, que ellas tendrían que gobernar bien su casa. Y sabemos que eso es una contradicción a lo que Pablo ya había estado enseñando en el capítulo 2 de 1 Timoteo, ¿no? Cuando habla del rol de la mujer como sumisa al ministerio del varón. O lo mismo que habla en 1 Corintios 11, ¿verdad? El rol de la mujer. Entonces sabemos que eso no es posible, porque estaría contradiciendo todo lo que Pablo enseña respecto al rol de la mujer, sumisión voluntaria al liderazgo del esposo. Punto número 4 y el último de esta sección. Si las mujeres del versículo 11 son diaconisas, continuando con esa suposición, ¿por qué se nota tan claramente esa separación, esa distinción y esa extensión entre lo que se dice a las mujeres y lo que se dice a los varones diáconos? ¿Se dan cuenta que para las mujeres son solo 2 líneas en un solo versículo? Todo lo que Pablo tiene para decirle a estas mujeres lo dice en un solo versículo y en 2 líneas. Y lo que tiene que decir a los varones diáconos es más extenso, ¿no? Es más extenso. De alguna manera, hermanos, ahí podemos ver una distinción de lo que pesa el oficio diaconal, ¿no? Que en este caso se lo otorga a los varones. Por tanto, se lo dice casi todo dirigido a los varones, ¿no? Marido de una sola mujer, ¿no? Etcétera. Que gobierne bien su casa. Así que, estimados hermanos, creo que hay mucho más para decir sobre este asunto, pero con lo que hemos dicho hasta ahora podemos tal vez decir que Pablo no está hablando acá de diáconos mujeres, sino de ayudantes de los diáconos.
Y estas mujeres, estas personas deben tener un carácter maduro para cumplir esa labor. Van a haber personas que sin tener, vamos a llamarle título, aunque no es el título, ¿verdad? Sin tener el título oficial de diácono, van a ayudar en el ministerio, en el servicio. Pero estas personas que ayudan, hermanos, también tienen que ser cristianos maduros, cristianos que se ve un trabajo espiritual en su vida. Y sobre estas mujeres dice que sean honestas. Un mismo requisito que se refería a los varones, ¿verdad? Dignos de respeto. Personas que sean respetadas en la iglesia. Pablo dice también que no sean calumniadoras, es decir, entregadas al chisme o cómplices del desprestigio de otros. Tienen que ser personas que controlan lo que dicen y controlan lo que escuchan, no cómplices de calumnias. Pablo dice también que sean sobrias, es decir, que piensen con claridad, que estén bien alerta de ellas mismas para no tropezar y para no hacer tropezar a otros, ¿no? Se ve a una persona sacrificial. Yo voy a sacrificar mi manera de vestir para no ser tropiezo con otros, ¿no? Yo voy a sacrificar mi libertad cristiana para no ser de tropiezo. Es alguien sobrio. Y por último, Pablo dice que sean fieles en todo. Fieles en todo. Estas mujeres tienen que ser dignas de confianza. Su comportamiento en la iglesia es tal que los diáconos pueden confiar en ellas y delegar, ¿no? Delegar. Se puede hablar mucho de esto, pero como dijimos, vamos a tener una sección exclusiva para el ministerio de las mujeres. Volviendo al requisito de los diáconos, 1 Timoteo 3:12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Así que aquí podemos ver que Pablo está diciendo que el diácono en primer lugar tiene que ser un hombre íntegro sexualmente. Ya lo vimos con los pastores, ¿verdad? La integridad sexual, sea casado o sea soltero, tiene que ser íntegro sexualmente, guardar su pureza sexual. Como también Pablo hace notar en este texto del versículo 12 que tienen que ser buenos cabezas de hogar. Aunque su función no va a ser liderar en la iglesia, ¿verdad? Que es importante notar que aquí no se pone el mismo paréntesis que con los pastores, porque ¿cómo gobernará la iglesia si no sabe gobernar su casa, verdad? Aquí con los diáconos no se pone ese mismo paréntesis, pero es importante que no deja de lado el hecho de que tiene que ser un buen cabeza de hogar, un buen líder de hogar, ¿no? Como dijo un pastor alguna vez, si un diácono no es misericordioso en su casa con su esposa o con sus hijos, o no es consciente de las necesidades de su esposa o sus hijos, o no expresa amor sacrificial a su esposa o a sus hijos, entonces ese hombre no debería ser diácono. Porque si no es misericordioso, amoroso y atento con los suyos, ¿cómo podrá serlo con los demás? Es importante nuevamente observar cómo trata a los suyos, ¿verdad? Y así pasamos a nuestro último punto, la recompensa para los buenos diáconos. 1 Timoteo 3:13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es sabido que el ministerio de los diáconos es infravalorado, ¿verdad? Es despreciado, es muy tenido en poco, porque la mayoría de las veces el obrar de los diáconos pasa desapercibido a los ojos de la iglesia. Nosotros no vemos qué es lo que un diácono está haciendo ahí detrás de las cortinas, ¿no? Normalmente vemos a los ministerios o al ministerio más vistoso, que es tal vez el pastoral. Pero hermanos, un buen diácono sirviendo detrás de las cortinas es digno de honor, digno de honra, digno de respeto, digno de admiración y digno de ser imitado. Porque muchas veces nosotros buscamos solamente el aplauso y por eso a veces hacemos. Pero hermanos, un buen diácono no le va a importar si es que recibe aplausos o no. Él va a servir para la gloria de su Señor y para el beneficio del pueblo de Dios. Eso no quiere decir, hermanos, que nosotros no sepamos reconocer el trabajo de nuestros hermanos, que no sepamos dar gracias
por el ministerio y el servicio de nuestros hermanos. Pero nuestro servicio no tiene que estar limitado a si me aplaudieron o no, ¿verdad? Tengo que hacerlo por amor al Señor y a su pueblo. Este buen diácono, viviendo fielmente la Escritura, va a servir con toda confianza, con todo denuedo, sin miedo al hombre, sin remordimiento de conciencia. Por eso dice, ¿verdad? Con mucha confianza en la fe. Nosotros sabemos cuánto afecta el pecado en nuestra vida espiritual y cómo eso se va demostrando luego en nuestro servicio al Señor, ¿verdad? El pecado es una barrera, pero este cristiano, fiel al Señor, va a servir sin remordimiento de conciencia, ¿no? Sin obstáculo del pecado. Y su confianza no va a estar en él mismo, ¿no? Sino, como dice el texto, en la fe que es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Hace un momento estábamos cantando un hermoso himno, ¿verdad? No valgo por mi posesión. Y hay una frase que me encanta, ¿no? La última frase del himno que dice que yo soy digno, ¿verdad? O no soy digno, ¿no? De dignidad indigno soy. Y de alguna manera eso va apuntando a que su dignidad no tiene que ver con lo que Él es, sino con en quién ha confiado y en quién está anclada su fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Este hombre sabe que está eternamente atado a Cristo y es guiado y moldeado por Él. Así que concluimos, hermanos, con unas aplicaciones. No pensemos que el servicio a Dios y a su pueblo es exclusivo de los diáconos. Todo cristiano ha recibido dones espirituales de Dios. Por tanto, todo cristiano debe servir a Dios y a la iglesia con esos dones. Los que lleguen a ser diáconos es porque ya servían a Dios y a su pueblo antes de recibir el nombre, ¿verdad? Y si nunca eres oficialmente reconocido como diácono en la iglesia, debemos servir igual. Porque el servicio a Dios es glorioso. Simplemente porque es a Él a quien servimos. Desde el cristiano más pequeño hasta el más viejo, sin recibir el nombre de diácono oficial, tiene que gloriarse en que está sirviendo al Rey del universo. Porque un cristiano con un sentir de siervo está reflejando a aquel Rey de Reyes que no vino para ser servido, sino para servir. Por eso es que algunos han llamado a Jesús el Rey de Reyes y el diácono de diáconos. Así que debemos imitar a Cristo, tener el sentir de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Queremos ver cómo debemos servir? Seamos diáconos o no, este es el ejemplo, ¿no? El ejemplo de Cristo. Así debe servir un cristiano. Y si tú no eres cristiano y esta mañana estás escuchando este mensaje, significa que aún estás bajo condenación, ¿no? Tus pecados son una ofensa directa al Dios Santísimo. Tus pecados son una rebelión directa al Dios soberano del universo. Pero Dios, que es rico en misericordia, rico en bondad, se compadece de la necesidad del pecador. Por eso Cristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Por eso Cristo resucitó de los muertos al tercer día. Por eso Cristo ahora mismo está sentado a la derecha del Padre intercediendo por los suyos. Para que todo aquel que arrepentido de sus pecados, creyendo en Él, reciba el perdón absoluto de todos sus pecados. Reciba la vida eterna dada de las manos mismas del resucitado. Y esta persona, por la fe en Jesús, sea hecho hijo de Dios y siervo de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.